En primer lugar, para brindar un poco de contexto, ¿qué es la adhesión celular? Esta se conoce como la capacidad de las células, tanto en seres unicelulares como pluricelulares, de unirse a elementos del medio externo o a otras células. Esta se puede relacionar con la diferenciación celular, la comunicación celular, la inflamación, el desarrollo embrionario y la migración celular. La inflamación es el mecanismo de defensa que utiliza nuestro cuerpo para combatir infecciones y reparar daños, y es una de las reacciones primarias a una infección. Si alguna parte del cuerpo es contaminada con bacterias, como puede ocurrir después de una herida, el sitio de esta lesión se convierte automáticamente en un campo de atracción para diversos leucocitos, y se estimula a que estos leucocitos crucen la capa endotelial que recubre las vénulas. Las vénulas son los pequeños vasos sanguíneos a través de los cuales comienza a retornar la sangre hacia el corazón después de haber pasado por los capilares. Y bueno, se estimula que los leucocitos crucen la capa endotelial que recubre estas vénulas y entren al tejido. Y ya una vez en el tejido, estos se mueven hacia los microorganismos invasores como respuesta a las señales químicas que reciben para combatir a estos microbios. A pesar de que la inflamación es una reacción protectora, esta también tiene efectos colaterales como lo son la fiebre, el aumento del volumen local por acumulación de líquido, el enrojecimiento en la piel y dolor. Y una reacción inflamatoria exagerada puede causar hasta asma, síndrome de choque tóxico y síndrome de insuficiencia respiratoria. Igualmente es posible que una inflamación se active de manera inadecuada. Por ejemplo, cuando el flujo sanguíneo se bloquea durante un infarto al miocardio, que es el tejido muscular del corazón, puede causar daño en este tejido o en el cerebro, ya que cuando este flujo sanguíneo se vuelve a restaurar, los leucocitos circulantes pueden atacar el tejido dañado, lo que se conoce como daño por reperfusión. La inflamación se enfoca en 3 tipos de moléculas para la adhesión celular. Están las selectinas, que cumplen con la función de ser los primeros mediadores entre la interacción de los leucocitos y plaquetas al endotelio vascular, las integrinas, que son receptores de adhesión en los leucocitos, y las proteínas de la superfamilia de inmunoglobulinas, que son un extenso grupo de proteínas solubles y de superficie celular que promueven la adhesión celular en las reacciones inmunes y en las reacciones inflamatorias por medio de la unión de células T con la CPA y la interacción entre linfocitos T y B. Paso 1. Activación endotelial. El primer paso comienza cuando las paredes de las vénulas se activan como respuestas a señales químicas del tejido dañado. Las células endoteliales que recubren estas vénulas se vuelven más adhesivas para los neutrófilos circulantes. Este cambio en la adhesión le regula la presentación transitoria de selección P y E en las superficies de las células endoteliales activadas en el tejido dañado. Paso 2. Atrapamiento de neutrófilo. Cuando los neutrófilos encuentran las selectinas, forman adiciones transitorias que reducen de manera drástica su movimiento por el vaso. En esta se puede ver que los neutrófilos ruedan con lentitud sobre la pared vascular. Cuando los neutrófilos interactúan con el endotelio inflamado de las vénulas, se producen interacciones entre otras moléculas en la superficie de los tipos de células. Una de las moléculas expresadas en esta superficie es un fosfolípido llamado PAF, factor de activación plaquetario. El PAF se une con el receptor de la superficie del neutrófilo y emite una señal que induce al neutrófilo a intensificar la actividad de unión de ciertas integrinas ya situadas en la superficie del neutrófilo. Paso 3. Activación de neutrófilo. Las integrinas activadoras se unen a las moléculas en la superficie de las células endoteliales, lo que hace que los neutrófilos tengan su rodamiento y se adhieran con firmeza a la pared de los vasos. Paso 4. Adhesión de neutrófilo. Los neutrófilos que se unen cambian de forma y pasan entre las células endoteliales adyacentes para entrar en el tejido dañado. Paso 5. Invasión de neutrófilo. Los neutrófilos invasores parecen capaces de separar las uniones adherentes que constituyen la principal barrera entre las células de la pared vascular. Esta cascada de fenómenos asegura que la unión de las células sanguíneas en las paredes de los vasos y la penetración posterior ocurra solo en sitios en los que se necesita la invasión leucocítica. La importancia de las integrinas en una reacción inflamatoria se demuestra en una rara enfermedad llamada deficiencia de adhesión leucocítica.
Las personas que padecen de esta condición son incapaces de producir las subunidades B2 como parte de varias integrinas leucocíticas. Como resultado de esto, los leucocitos de estas personas carecen de la capacidad de unirse a la capa endotelial de las vénulas, que es un paso necesario para su salida de la corriente sanguínea. Estos individuos abren infecciones bacterianas repetidas que ponen en riesgo su vida. La mejor forma de tratar esta anormalidad es con un trasplante de médula ósea. La administración de anticuerpos contra la subunidad B2 puede simular los efectos de la deficiencia de adhesión leucocítica y puede bloquear el movimiento de neutrófilos y otros leucocitos fuera de los vasos sanguíneos. Estos anticuerpos podrían ser útiles para prevenir las reacciones inflamatorias relacionadas con afecciones como el asma y la artritis reumatoide. El cáncer y la metástasis. El cáncer es una enfermedad en la que las células escapan de los mecanismos normales del control del crecimiento del cuerpo y proliferan sin regulación. Si estas células malignas permanecieran en una sola masa, casi todos los tumores malignos serían fáciles de curar mediante la extirpación quirúrgica del tejido que está enfermo. Sin embargo, las células cancerígenas se pueden extender e iniciar el crecimiento de tumores secundarios en otras partes del cuerpo. Este fenómeno se conoce como metástasis y es la razón por la cual el cáncer es una anomalía tan devastadora. Se cree que las células metastáticas tienen propiedades especiales en la superficie celular que no comparten la mayor parte de las células del tumor, como por ejemplo que estas células deben ser menos adherentes que las demás para liberarse de la masa tumoral, deben ser capaces de penetrar muchas barreras, como por ejemplo las matrices extracelulares del tejido conjuntivo circundante, y deben ser capaces de invadir tejidos normales para formar colonias secundarias. Aunque sí conocemos cómo y cuándo ocurre una metástasis, los verdaderos mecanismos que usan las células cancerosas para penetrar las matrices extracelulares no se comprenden del todo. Se presume que estas células cancerosas poseen enzimas que pueden digerir los compuestos de la matriz extracelular, compuestos tales como las metaloproteínas de la matriz y los protocoglucanos, que estos mismos interponen a la migración de las células cancerosas. A causa de esta precipitación aparente en el desarrollo de los tumores malignos, las MMP se convirtieron en un blanco prominente de la industria farmacéutica. Hasta ahora parecen poco prometedores para detener la progresión avanzada de los tumores. No obstante, los principales estudios en esta área sí han dado frutos. Se ha descubierto que la cadherina E, que es la molécula de adhesión celular predominante en tejidos epiteliales, pues se ha visto al estudiar células epiteliales que a menor nivel de cadherina E, más potencial metastásico de la célula. Conociendo la función y viendo los resultados de esos estudios, se cree que la presencia de cadherina E favorece bastante la adhesión de las células entre sí y suprime la dispersión de células malignas a sitios distantes en el cuerpo. Pasos que conducen a la diseminación metastática de un cáncer epitelio llamado carcinoma. Primero, una fracción de las células del tumor primario pierden su adhesividad a otras células tumorales y adquieren la capacidad para penetrar la barrera de la membrana basal subyacente al tejido epitelial. Luego, estas células, que habrán asumido una apariencia mesenquimatosa, migran por el tejido estromal circundante, cruzan la membrana basal de un vaso sanguíneo o linfático y llegan a la circulación general. Y por último, las células son transportadas a otros tejidos donde migran de nuevo a través de la membrana basal del vaso e ingresan al tejido, en el que tienen la capacidad de formar tumores secundarios.